días. Bueno, pues ya como cada miércoles me tomo mi cafecito escuchando, me pongo la televisión y oigo pues lo que pasa en el Congreso. Y la verdad es que hay poco cambio. Es el y tú más todo el rato, como si en España hubiera pocos problemas o pocas cosas de las que hablar, que nos enfarragamos en la corrupción del uno, la corrupción del otro y la corrupción de todos, y realmente yo no veo que los temas importantes se traten. Ha salido un informe económico del BBVA hoy por la mañana en la que decía: España va muy bien, la macro España va muy bien, salvo para los españoles, porque las familias medias y las clases más bajas, que bueno, yo creo que ahora la clase media de alguna forma en este país está desapareciendo. No sé qué dirán mis contertulios, porque realmente con todo lo que nos ha subido la inflación y con todos los gastos que tenemos que pagar, pues efectivamente los sueldos se han quedado como están. Por mucho que hablemos del salario mínimo, el mínimo ha subido, pero los demás están muy equiparados. Y claro, cuando el BBVA ya está avisando en un informe económico bastante serio que España va bien, salvo para los españoles, pues hombre, no sé, a lo mejor hay que preocuparse un poco, ¿no? Otro de los ratitos que he visto esta mañana un programa de televisión, pues también me he quedado muy sorprendida con otra cuestión. Se cataloga la corrupción, es decir, hay casos de pequeños de corrupción y menos importantes, casos más grandes de corrupción y más importantes. Oiga, yo no sé lo que ustedes pensarán, luego lo veremos y nos preguntarán nuestros contertulios alguna cosa con respecto a Aragón, pero vamos, yo no sé lo que pensarán, pero la corrupción es corrupción siempre, ¿no? En fin, voy a presentar a mis contertulios y luego les pasaremos estas preguntas que han hecho nuestros compañeros, pues para ver qué interés despierta o qué temas son los que más interés despiertan. Óscar, buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, muy bien, ya con ganas de empezar otra nueva sesión aquí con nuestros compañeros, contertulios, pues venga, y analizar la actualidad. Sí, vamos a esperar primero, efectivamente, a ver qué es lo que nos preguntan y luego, si queréis, pues bueno, como hacemos, nos vamos de una cosa a la otra y comentamos todo esto, porque creo que este informe también es una cosa que hay que valorar. José Ignacio, buenas noches. Pues muy buenas noches, y yo por si acaso luego no puedo hablar, no me queda tiempo porque están los dos todos ansiosos. Y tampoco sé si lo habrán preguntado quienes están interesados en saber nuestra opinión, ¿verdad? Y la opinión de esta tertulia, que la sigue cada día más gente en todo Aragón. Pues decir que, bueno, lo de y tú más ha podido servir en algunos tiempos, Mercedes, pero es que ahora ya no se trata del tú y más, es que estamos en lo que estamos. Estamos paralizados. Y cada vez, sí, pero cada vez es todo tan gordo, que lo que yo no me explico es que como todavía el Congreso de los Diputados sigue manteniendo esos debates los miércoles como controla al gobierno, porque lo normal es que un gobierno de estas características en cualquier país europeo hubiese ya puesto pies en polvorosa y hubiera presentado la posibilidad de que los ciudadanos digan lo que hay que decir y se elija un nuevo gobierno. Muchos presidentes de otros gobiernos han dimitido por cosas nimias, pero esto es todo tan gordo cada vez que ya no hay comparación posible. Es que no hay comparación. Un escándalo tapa al otro y así estamos narcotizados. Lo digo por si no tengo tiempo para hablar de esto luego más adelante, ¿no? Vale, ahí queda dicho, ahí queda dicho. José Luis, buenas noches. Buenas noches, Mercedes y compañeros y telespectadores. Nada, dos cosillas. He venido esta tarde de un evento en el camping de Zaragoza. La verdad es que quería nombrarlo y ponerlo en valor porque se ha hecho una inversión y se ha dejado precioso. Y ya digo, pues para hacer actividades tanto lúdicas como de empresa es un lugar muy chulo. Y luego, ya que nos has comentado pues el tema del informe del BBVA o el informe de crecimiento de España que nos ha dicho la UE esta semana, ¿no? Pues un 2,8 que está bien, pero justo en este evento que hemos estado han estado empresarios y directivos de aquí de Aragón y tienen, bueno, entre ellos comentaban que la verdad que estamos en un momento muy alto de incertidumbre, están preocupados por varias cosas, por muchas cosas, principalmente el tema de los aranceles, lo que puede afectar el tema de, y ya lo tratamos la semana pasada, pero para ellos el tema de los costes empresariales de la reducción de la jornada laboral y de una cosa que, porque eran sobre todo empresas productivas, el tema de las licitaciones, que si nos sale hoy me gustaría comentarlo, el pliego de las licitaciones que afecta muy mucho al tema de la parte que se refiere al tema de los costes laborales que parten del salario base, están ya en el salario base, entonces eso hace que les pongan un freno, por ejemplo, a muchas empresas zaragozanas que pagan muy por encima a sus trabajadores del salario base, pero claro, solo pueden acceder a ellas las grandes multinacionales extranjeras que
con cubrirse los costes ya pueden luego ir creciendo. Y la verdad que me ha parecido muy interesante esa parcela que perjudica al tejido empresarial aragonés. Sobre todo a la pyme. A la pyme, Principalmente. exactamente. Óscar, te dejaré a ti hablar el primero porque has estado muy formal y no has hablado. Sí, la ya verdad veo. que si lo iba a saber Pues, hubiera no te empezado. preocupes, que el primero en contestar a nuestros espectadores serás tú. Y Bueno, añadiré más cosas que Venga. no me ha dado tiempo entonces. tranquilos que tenemos tiempo. Joaquín, buenas noches. Pues buenas noches, Mercedes, buenas noches, chicos, buenas noches, audiencia. Y bueno, me duele Zaragoza, me duele Aragón, me duele el Congreso de los Diputados, ver las cuestiones que se dirimen allí, que en muchas ocasiones están alejadas totalmente De la realidad, de la calle a calle, de lo que pasa realmente en las casas, en los hogares. Y la verdad es que es lamentable. Y me duele también, evidentemente, el contexto internacional, me duele Gaza, me duele Palestina, y no me duele porque Melody no ganase Eurovisión. Que es que ahora parece que nos importa mucho Gaza, Palestina e Israel porque el tema de Eurovisión está candente, pero es que me preocupaba ya de antes y así lo he manifestado en muchísimas ocasiones. Y también me duele una cosa que quiero poner encima de la mesa. Me duele que este sábado el equipo de mi vida, el escudo del León, el Real Zaragoza, se juega el todo o nada, el seguir o no en segunda división, en un terreno de juego Romareda, que será el último partido oficial que juegue el Real Zaragoza en ese estadio antes de la demolición y la creación de ese nuevo estadio, un estadio que nos iba a salir gratis y que finalmente nos va a costar un pastizal que vamos a pagar a escote y que es un traje a medida para una sociedad que difícilmente gestiona lo deportivo, con que ya veremos a ver cómo gestiona lo económico. ¿Quieres decir que si no gana bajamos a tercera? No, Es que como ven ustedes, yo estoy un poco puesta en esto del fútbol. Ahora se llama primera Pero red. es que se ha puesto tan dramático que digo, Dios mío, bajamos, bajamos. a ver, yo creo que estamos más en manos del hombre. Endense que las propias, pero bueno, ojalá que Es ganen que los 2 partidos que quedan y ya Yo de está. fútbol no entiendo, pero el Zaragoza es el Zaragoza. En y la señor Romareda- Senao seguro que puede decir algo En la Totalmente. Romareda, gracias al señor, que hay un siguiente jugador, que es el 12º jugador, que es la afición. Que Pues venga, siempre está ahí. suerte. Sí. Tiene que Suerte. ganar, el Zaragoza ganando se salva, incluso perdiendo, si pierde el Dense se salva también. Bueno, a mejor ver, que gane, a ver, para por sí. si acaso, que no vamos muy sobrados. Miguel, buenas noches. Bueno, buenas noches. Esto de hablar el último, el problema que tiene es que te dejan muchos recados por el camino. Pero bueno, hoy vamos a escuchar también a nuestros espectadores. Han dicho cosas muy interesantes José Luis. José Ignacio sigue presentando. Y Óscar, ¿por qué no le hemos dejado hablar? Óscar, hoy es verdad que además estoy interesado porque veo ahí que con sus documentos tradicionales, está reservado. documentos reservados. Espera, que coja el turno. Y bueno, a ver qué nos depara la tertulia. Muchas cosas interesantes que habéis tratado, del crecimiento de España, de la situación global, un tema de contratación que ha comentado José Luis y de cómo tenemos que seguir mejorando los pliegos para que las empresas puedan participar y que esas empresas cumplan. Esta semana hemos tenido una polémica con los alimentos que estamos dando a nuestros niños en los colegios, el tema de que por ese contrato, frutas de fuera, en mal estado, muchas veces vamos... De casualidad que fue un tema que saqué yo la semana pasada. Sí, ahora sí, parece que de plena sacaste. actualidad. Es- Sí, sí. es Bueno, cierto. parece Y a que ahora precio, todos se ¿eh? suben a- Y a precio. Nos- Por eso damos exclusivas en este programa. Por eso tienen que ver este programa. Es que lo comento porque Tenemos yo una creo gran suerte de tener los esos grupos políticos contertulios tenemos aquí. una red de informadores que son los consejeros escolares en muchas de las colegios de la ciudad y empezaron a llegar la semana pasada el tema de estas frutas. Que es verdad que siempre ha habido quejas más o menos, pero es que este año ha debido ser, por lo que nos trasladan, fuera de lo habitual. Entonces, Es un tema muy importante a tratar, porque imagino que serán colegios, tema importante, y residencias también, ¿no? en este caso era un colegio, Ah, un plan, colegios. un programa aragonés de alimentos saludables. Vulnerables todos. Que el que ganó el concurso, pues no lo estaba prestando en las condiciones. Es decir, ni se prima la proximidad, ni se prima la calidad. Y Pues estamos eso- dando a nuestros niños, que por supuesto son lo más importante, nuestros jóvenes, nuestros niños, unos alimentos con dinero del gobierno de Aragón para un programa que además es un programa de fomento de la alimentación saludable, para que puedan, hay algunos niños que no tienen otra pieza de fruta que es la que le dan en el colegio. Y bueno, y también me duele, como decía Joaquín, lo que está pasando en Gaza, que han atacado hoy a una delegación diplomática europea. Israel, creo que la comunidad internacional tiene que replantearse mucho lo que está ocurriendo, defendiendo el derecho de Israel a defenderse, pero creo que hay Qué conflicto más que complicado. es un conflicto que llevamos conflicto muchos más años, complicado. pero que esta última etapa del conflicto israelí-palestino, yo no sé si será verdad aquello que decía Trump de dejar Gaza como un resort, pero vamos camino. Bueno, pues si os parece, vamos a ver qué es lo que nos pregunta la audiencia.
Yo prácticamente todos los días, la verdad, para instituto y por ahí todos los días. Sí, yo creo que también todos los días. Sí, yo también para salir por ahí siempre, sí. Yo en mi caso, que soy de pueblo, para volver a mi pueblo y venir, muy mala. Porque tarda un montón, igual tengo que estar media hora, 40 minutos esperando, pero sí que los de aquí, de línea y por ahí, sí que bien, la verdad no tengo problema. A ver, dentro de la ciudad bien, pero es que hay unos que te vienen cada 2 minutos uno y hay otros que te tarda cada uno cada media hora. Entonces, sí, depende. Yo también, dentro de la ciudad bien. Lo malo que a veces dice que va a tardar poco y luego tarda un montón, ¿sabes? Sí, lo utilizo más o menos a diario, o sea, los fines de semana no, pero sí, para ir a la universidad siempre. La gente se queja, pero yo no suelo tener mucho problema. Di que tengo mucha diversidad de buses, entonces cuando no es uno es otro, pero sí que hay fines de semana que, por ejemplo, si hay partido en la Romareda o si hay algún evento, hay que meter más afluencia y se les olvida, pero entre semana no hay problema. Sí, porque vivimos aquí en el centro y vamos a todos sitios con el transporte público. El tranvía estupendo y los autobuses según qué líneas, pero bien, hay una buena línea de autobuses. El tranvía sobre todo. Normalmente sí, creo que los fines de semana es mejorable, sobre todo los domingos, días festivos en algunos momentos. Yo creo que también depende de dónde salgas. Si sales por aquí, yo nunca he tenido problema. Claro, si vas a algún barrio así más chungo, pero yo creo que no, nunca he tenido problema, la verdad. Sí, yo creo que depende mucho de cada barrio. Por ejemplo, por aquí, por El Pilar, se está bien, nunca me ha pasado nada, pero si ya te vas a Delicias o Lo Gancho, hay que tener mucho cuidado porque yo he escuchado cosas muy feas de por ahí. Sí, pues nada, yo igual. Yo nunca he tenido problema, la verdad, saliendo por aquí, porque no suelo salir por otro lado, suelo salir por aquí, por el centro, y por aquí nunca he tenido ningún problema. Pero sí que se ve cosas raras a veces. Yo nunca he tenido ningún problema grave, o sea, siempre hay algún problemilla, pero nunca me ha pasado nada. Sí que he visto, sobre todo en Pilares y tal, que hay bastante jaleo, pero de normal yo creo que en comparación con otras ciudades es una de las más seguras. Hombre, cada vez menos insegura, hay mucho robo en el comercio y atracos y hay que asegurar más. En mi opinión sí, supongo que habrá zonas como en todas las ciudades, pero no la encuentro peligrosa. Sí. Pues nada, nos quedamos. Me ha hecho mucha gracia esa expresión tan coloquial de hay zonas muy chungas. Aquí lo que hablamos de lo que es el centro de Zaragoza, barrios y zonas chungas. Ahí lo dejamos. Óscar, te doy la palabra, que has estado muy callado. Es la voz del pueblo, gente joven. He echado en falta, sí que me gustaría, a ver si de cara o en alguna futura edición de este programa, que entrevistaran también en zonas de barrios. O sea, no solo lo que es aquí, en este caso hemos visto Calle Alfonso, sino cualquier barrio. Sea La Fuente, sea Torrero, sea Delicias, ¿no? Sí, efectivamente, sí, es un poco la zona, puede ser más cercana, más transitada, pero lo han dejado muy claro. O sea, ya estamos hablando poco a poco de, ¿cómo se llama? No-go zones, ¿no? Que se llama también pues, por Europa, y poco a poco pues lo estamos viendo aquí en nuestra querida ciudad. Ya saben que nuestro partido hace bandera de ello por la cuenta que nos trae a todos, la seguridad. ¿Qué es más segura que otras ciudades? Hombre, si lo comparamos con Sevilla, por ejemplo, con Madrid o Barcelona, pues lógicamente sí, ahí están las estadísticas del Ministerio del Interior. Pero lo que también hay que decir, que también lo he comentado también en este mismo programa, es que ha sido la ciudad que más ha crecido durante el año anterior en índice relativo a lo que son los casos de criminalidad. Sobre todo estamos hablando de temas de agresiones y de robos con fuerza. Entonces, es un tema que está yendo a más. Nosotros, desde hace años ya, pues fuimos los primeros que pusimos sobre la mesa pues el tema de instalar cámaras de seguridad. Ya se han visto que son insuficientes y más que se van a poner y más que se tiene que poner. Yo sé que al equipo de gobierno actual pues le gusta mucho poner aquí en la Plaza del Pilar y tal, pero que son también más necesarias lo que son en los barrios. El tema también del transporte, y quiero ser breve. Ha comentado una de las chicas que estaba ahí, no sé si debe de vivir en el área metropolitana y por ahí. También lo saqué yo hace varias semanas o varios meses. Articular una línea de transporte
digamos, toda el área metropolitana de Zaragoza, aunque ahora se ha reforzado lo que es el servicio de autobuses a través del Gobierno de Aragón, pero es que esto se tiene que modernizar más. Es decir, las grandes urbes pues tienen más línea de cercanías, cosa que Zaragoza es la que tiene la red más chiquitita, solo tiene una. Efectivamente, la población en los barrios rurales de alrededor y en toda el área metropolitana, pues es que aquí habría que hacer unión entre todos, hablar con el Gobierno de Aragón, hablar con el Gobierno de España y articular una red potente de cercanías o de tren-tram. Otro tema que también indicamos, el tiempo de desplazamiento al lugar de trabajo o a estudios o a estudiar se ha duplicado. Esto no lo digo yo, esto lo dice el INE. Achacaba las políticas urbanísticas muchas veces de esta ciudad, hacerlo todo casi una ciudad muy paseable, muy bonita, muy de andar, digamos, tranquilamente, pero es que la gente no solo va a los sitios andando, se tiene que desplazar en coche, moto, bicicleta, autobús, coche propio. Entonces, no todos los días es fiesta ni todos los días es domingo. Los días de diario hay que ir a trabajar y moverse, y cuanto más cómodo sea, mejor. El tiempo está, la prueba está en los tiempos de desplazamiento que se han duplicado, y a este paso estoy absolutamente convencido que van a seguir creciendo. Y poco cosa más puedo decir sobre esto, por ser breve. Venga, pues como tenemos muchos temas, además, José Ignacio. Sí, bueno, casi todas las personas que han preguntado estaban satisfechas, en cierto modo, con el transporte público, e incluso, sobre todo los más jóvenes, con la seguridad no veían ese riesgo que puede haberlo, ¿no? Y en las calles lo hay siempre, porque en todas las ciudades y en todos los sitios hay que tener precaución, sobre todo qué zonas frecuentar y según en qué momentos. Pero vamos, Zaragoza sigue siendo, a mi juicio, una ciudad todavía bastante tranquila, y eso que puede haber atracos, sobre todo personas mayores, que son a veces las más perjudicadas porque las atracan. De ello a mi madre le pasó, a la pobre mujer, pues 2 años antes de fallecer, en la puerta de su casa, bueno, dentro de su patio le atracaron. Vamos, le hicieron una llave de estas el mataleón, una persona de 95 años, vamos, una cosa tremenda. Pero son casos afortunadamente aislados de personas que están acuciadas por temas de drogas y cosas que en fin, que todo esto pues hay que ir controlándolo poco a poco, pero que no entiendo que no es algo que haya ido a más, porque históricamente en Zaragoza hubo en tiempos barrios donde algunos se denominaban las ciudades sin ley, y era peligroso ir, cuidado, estamos hablando de hace bastantes años. Eso ya ha desaparecido. Pero es un poco lo que hay que evitar, sí, ¿no? Que se vuelvan a hacer esa especie de guetos. Y luego dentro de lo que es la circulación por Zaragoza, pues claro, hay que evitar, como en otras ciudades, vamos, en el Bronx no puedes entrar. Ahora allí en Nueva York no puede entrar ni la policía, pero Harlem, que es un barrio más asequible, hay que tener cuidado a partir de la calle 83, 84, que cuando se va la luz del sol, como la película de Yo soy leyenda, tienes que tener cuidado de cómo entras y cómo sales, porque igual entras pero igual no sales. Por lo tanto, bueno, pues todo digo que es mejorable. Hay que evitar sobre todo el control, o hay que controlar las bandas, porque eso sí que desgraciadamente han proliferado en toda España, no solo en Zaragoza, esas bandas, algunas latinas y algunas de otros sitios, que no están exclusivamente implicados a tener que tienen la culpa los latinos, no, pero son bandas que la mayoría de ellas se han creado en Estados Unidos, luego han pasado por otros sitios y todo tiene su proyección por Europa. Pero bueno, en líneas generales, como digo, pues todavía Zaragoza podemos considerar que es una ciudad tranquila de cara a lo que estamos viendo en otros sitios. Pues José Luis. Me ha encantado las entrevistas, enriquece la diferente percepción que hay según lo que nos comentaba la gente más joven, a la mayor sobre todo han coincidido en la parte de lo que es el tema del transporte público, pero la seguridad, la percepción era diferente, claro. Eso enriquece y nos dice pues también cómo o en qué pensamos cada sector de edad. Por el tema de la seguridad, creo recordar que esta semana ha habido 2 incidentes graves en Palencia y otro en el aeropuerto de Tenerife, creo recordar, ¿no? Que con la muerte de una persona, que creo que en Tenerife la policía, si hubiera llevado las pistolas Taser, hubieran evitado el fallecimiento de este inmigrante. Agradezco mucho la labor que hace tanto la policía local como la nacional aquí en Zaragoza, porque gracias a ellos pues seguramente no hay tantos incidentes, que los hay, a muchos no llegamos,
pero que me gustaría que se hiciera un trabajo muy de prevención para no llegar a situaciones que están pasando en nuestras ciudades. Transporte público, volvemos a oír que el tranvía es súper querido. Hemos tenido un incidente esta semana, no ayer, ¿no? De un atropello, con una situación gravísimo, que creo que es un problema del arrollamiento y del sistema que creo que tiene los Urban 3, pero no tiene los anteriores, de que cuando hay un atropello y una persona queda en la parte de abajo con riesgo de ser, en este caso, arrollada por las ruedas, pues para. Esperemos que eso se pueda adecuar en todos los convoyes, porque es que además va a ser reiterativo, porque comentaba con José Ignacio, nosotros que trabajamos por Pasión Dependencia y observamos cómo los propios peatones, usuarios de los patinetes, bicicletas, cruzamos como queremos, como podemos, con cascos, sin cascos, y mira todos que circulamos bastante pocas cosas pasan. mal. Sí. Además, yo a raíz de esto me puse a mirar, que no lo había hecho nunca, la página de tranvías y la información que nos da, cómo actuar como peatones y cómo actuar los conductores, que digo yo que suelo mirar todo, digo, pero joder, ¿y por qué esto no nos lo meten, digo yo, voy a decir yo, por chip? Porque todos vamos muy rápidos, muy despistados, muy a lo nuestro. Y entonces yo creo, porque gran parte de esto es la educación y la formación, y ser conscientes, cada uno en su lugar, en trabajo, en la familia, de que por favor que esto es muy serio, porque no solo riesgo de vida, sino tú imagínate esa persona que ha atropellado a la conductora o conductor, cómo estará. Y luego el tema de eso de la prevención y tal, y esta semana creo que ha sido también el sorteo de plazas escolares. Y sí que ha habido algo de polémica también. Claro, ¿no? yo me quedé con una cosa, que es que en el tramo de 0 a 3 años creo que el 60% de las plazas no hay, porque no hay chiquillos, y en cambio pues se van a quedar colegios sin plazas, y digo, jolín, porque no somos ágiles, y esas plazas, esas aulas que no se van a cubrir, la parte pues rápidamente cubrirlas, y pensemos eso en un futuro ya inmediato, de que vamos a estar con muy poquitos jóvenes. Cada vez más mayores, nos hacemos cada vez más mayores, y cada vez tenemos menos niños. Y la gente que se integra o que viene de fuera, viene en un tramo de edad que son adolescentes. Entonces, me refiero que vamos a tener que dotar, en este caso, la parte de lo que es secundaria, sobre todo, secundaria o los últimos tramos de la educación primaria, de más dotación, más aulas, y pues reducir la parte de infantil, ¿no? Pues bueno, ya nos ha quedado Joaquín, que nos ha quedado claro que trabajan por el centro. Ahora vámonos a la zona barrios, que creo que es la más crítica. Bueno, lo que sí que yo creo que de todo lo que hemos escuchado es muy curioso, ¿no? Que con el tema del transporte público y la movilidad se empieza diciendo un bien y rápidamente empiezan los peros, ¿no? Empiezan los peros. Yo estoy convencido de que la red actual de transporte público en autobús de Zaragoza, pues evidentemente, pues la gente la puede catalogar como bien en un principio, y luego ya cuando rascas un poquito más en el día a día, en las líneas y en el estado de conservación de algunos de los autobuses, pues evidentemente siempre hay matices, y esto es totalmente entendible. Lo que sí que es necesario, y la gente lo dice, y también en la mesa lo hemos comentado, que no solamente podemos estar dependiendo en Zaragoza, una gran ciudad como es Zaragoza, única y exclusivamente casi del autobús, y de una línea de tranvía y de una línea de cercanías. Zaragoza se merece tener más líneas de alta capacidad, y yo creo que en este caso ya somos todos muy mayorcitos, hemos probado el tranvía ya no es ni de izquierdas ni de derechas, el tranvía es una cosa muy valorada por el pueblo zaragozano, y creo sincerísimamente que nos haríamos un bien para todos los partidos políticos y para todos los ciudadanos de Zaragoza si realmente impulsásemos una línea 2 del tranvía de Zaragoza, que como bien se sabe nos pide hasta la UEFA. Por lo tanto, yo creo que es el momento de implicar al Gobierno de Aragón, al Gobierno de España y a Europa para que esa línea 2 sea una realidad. Y no solamente la línea 2 del tranvía, sino también más líneas de cercanías, que también se ha hablado en esta mesa, que puedan conectar ejes tan importantes y tan fundamentales para el desarrollo de Aragón y para el día a día de las personas, como es esa línea 2 entre Zaragoza y Huesca. Creo que todas las actuaciones que se están haciendo entre Zaragoza y Teruel, como la electrificación de la línea, van a poder posibilitar
el poder empezar a hablar ya de líneas de cercanías también hacia Cariñena. Y creo que también es muy importante y creo que es fundamental para la ciudadanía. Sí, es que son, de cercanías, exacto, ¿qué he dicho? Que se tienen que conectar. Cercanías. Sí, Yo creo que esa electrificación tiene que llevarnos a esa posibilidad, porque hasta ahora seguramente era muy complicado, pero ya con esa vía electrificada, por fin, que ya nos tocaba, por cierto, que no deja ser el Cantábrico Mediterráneo, y ya nos tocaba, pues eso puede dar... Hemos sido un poquito zagueros. Un poco bastante, sí. Eso nos puede dar pie a cercanías. Y con el tema de la seguridad, estoy de acuerdo con lo que se ha dicho en la mesa. La seguridad es vital, es muy importante. Es verdad que cuando habla la juventud y cuando habla las personas mayores lo ven a lo mejor con otras perspectivas. Es verdad que cuando hablamos de que en según qué barrios, en según qué sitios me han contado, pero me lo han contado. Afortunadamente no le ha pasado a esa persona, por lo tanto también hay muchos dimes y diretes. Estoy de acuerdo en que hay barrios más complicados que otros, eso también no tengo ningún tipo de reparo en reconocerlo y decir, porque lo he dicho en alguna ocasión también, que el jefe de la Policía Provincial de la Policía Nacional de Zaragoza ya dijo en su día que Zaragoza era una ciudad segura. Pese a todo, seguía siendo una ciudad segura. Y decir por último que hoy en Madrid han asesinado a un ucraniano, a un político ucraniano, después de dejar a sus hijos en un colegio en Madrid. Con esto no estoy diciendo que Madrid sea más segura o menos insegura. Que nadie me coja por ahí, por favor. Pero sí que es cierto que por fortuna, cosas como eso que ha sucedido hoy en Madrid, que evidentemente es totalmente lamentable, no podemos estar más que en contra del asesinato y de que vayas por la calle y que te peguen un tiro, como ha pasado esta mañana en Madrid. Así, exactamente, está muy bien dicho, Mercedes. Pues por fortuna esas cosas en nuestra ciudad, en Aragón, pues de momento no pasan y ojalá que no pasen. Pues nada, Miguel, decirte, creo que tengo información de que también, como es tu barrio y lo abanderas, ha habido algún derrumbe de un edificio. Es que el otro día hablábamos al hilo de la inseguridad también de los edificios y al hilo de los barrios y bueno, pues es algo que quería comentarlo, es algo que es preocupante también. Llevamos un mes absolutamente consternados con la cantidad de incidentes que tenemos en vivienda. Claro, y eso tiene que ver, pues, evidentemente, que ha sido un año muy lluvioso, que el parque de vivienda de Zaragoza se está haciendo mayor, evidentemente. La ITE, la Inspección Técnica de Edificios, algo hay que mirar, algo falla porque no es lógico, aunque por suerte el caso de la calle Córdoba fue en el transcurso de una ITE, ¿vale? Se detectó en el transcurso de la propia ITE. Pero creo que tenemos que plantearnos, igual hace falta más dinero en rehabilitación, hace falta fijarnos en los barrios, porque muchas veces estas casas también van asociadas a fenómenos de inseguridad y de degradación urbana y de degradación económica de sus habitantes. Es decir, si en una casa vive gente con muy poca renta, rentas muy antiguas, o los propietarios las tienen, que no sería la primera vez, para intentar que vayan cambiando los inquilinos. Vamos, que se vayan, que tengan una renta porque son muchas rentas antiguas, pasa mucho en la zona de gancho, escopetería, ha pasado históricamente mucho. Pero un poco lo que nos han dicho los espectadores, y creo que es un diagnóstico que hemos hecho bastantes veces ya en esta tertulia. Zaragoza es una ciudad segura, aunque la seguridad, como todo en esta ciudad, va por barrios. El centro, muy seguro, le dicen, salir por el casco no nos genera inseguridad. Ojo, que ha cambiado hacia bien, porque hace 25 años, cuando yo empecé a salir con 16, 17, el casco, ojo, la zona de turismo, o el rollo, vamos a ver, acordémonos del rollo y de los vecinos, no solo de los vecinos, sino de los fenómenos, apuñalamientos, conflictos, peleas, que eran semanales, conflictos y en aquel momento la presencia de población migrante no era mayoritaria. Éramos españoles con españoles que nos peleábamos de manera abundante. Yo lo que quiero decir es que aunque parezca que vivimos en el peor de los tiempos, yo echo atrás la vista en un barrio, como decíamos, como Torrero, y esto está mucho mejor. Yo viví el Torrero de las Graveras, de la Heroína, en el que las situaciones, tú decías, había barrios que no se podían entrar. Os recuerdo que la policía local de esta ciudad no podía entrar a una cosa que se llamaba Quinta Julieta. Ostras, porque... la Quinta Julieta, es verdad. Es decir, y el tema es de droga, de desigualdad, paro, desempleo. Vivimos en un momento que es verdad que puede ser mejor o peor, y que, como decía Óscar, y es un dato, y los datos tampoco conviene... pues es verdad, estamos un poco más inseguros que hace un año en otras estadísticas. Pero bueno, yo creo que la ciudad es efectivamente segura. Otra cosa es que ya hemos hablado... Pero yo creo que lo
lo que los ciudadanos quieren o queremos es, esto os lo lanzo a todos, es esa sensación de seguridad y sobre todo no volver a estas sensaciones inseguras que se tenían. Porque hemos evolucionado mucho, porque hay medios. Y está muy bien. Pero yo quería hacer una visión retrospectiva en el sentido de que en este momento, seguramente vivimos, porque la humanidad avanza en el mejor momento de la historia de la humanidad, a pesar de todo lo que veamos. A pesar de todo, vivimos en un tiempo. Es verdad que hay una percepción de seguridad y tiene que ver con muchas cuestiones. Tiene que ver cómo lo tratan los medios, cómo lo tratamos los partidos, la presencia policial. Hay una cuestión que hemos hablado también en esta mesa, la importancia de que la policía patrulle, de que la policía esté en la calle, aunque no estén efectivamente ver policía, la presencia policial. ¿Qué ocurre? Hemos cambiado un poco de modelo policial, eso te lo dicen sus propios mandos, en el cual se concentra mucha actividad policial en lo que se llama la política de eventos, carreras, actividades, y con lo cual, ¿qué ocurre? Con el sistema de calendarios que tienen, luego en el día a día, si los has concentrado todos en la maratón, en la carrera, en el festival, en los cabezudos de no sé qué, en las fiestas de no sé qué, en el día a día hay mucha dificultad para cubrir determinadas circunstancias. Y luego, por último, decía Óscar, las cámaras tienen una función que puede ser una función positiva, disuasoria, pero tampoco caigamos en la idea de que la cámara por sí misma va a generar seguridad. La cámara, si no hay nadie detrás, simplemente hay un cartel, el primer día no harás nada, el segundo día tal, y acabarás dando cuenta que detrás de la cámara no hay nada. Y por último, hablando un poquito de transporte, que no me ha dado tiempo, es verdad que necesitamos una mejor movilidad metropolitana, pero decíais, Zaragoza, el área metropolitana ha crecido mucho. Sigue siendo muy pequeño el peso del área metropolitana con respecto de la ciudad. Estamos hablando de que el área metropolitana de Zaragoza estará en el entorno de los 100.000 habitantes y la ciudad son 750.000. Por mucho que quieras meter transportes de alta capacidad, es decir, cuando estamos hablando de un transporte de alta capacidad, una línea de cercanías como las que vemos cuando vamos a Madrid, no tenemos de momento esa masa crítica. Podemos ir a un modelo que es... Con el problema de la vivienda que hay en Zaragoza, claro, probablemente pero esto de momento, ayudaría pero aún así, a quitar es verdad, esa aglomeración en del año Zaragoza. 2004 al año 2010 y al 2012 se produjo la gran expansión de la zona del Valle del Huerva, Cuarte, Cadrete, María, y es verdad que se ha tenido que adaptar el mapa concesional metropolitano de transportes a esa nueva realidad. Pero aún así no se genera suficiente masa crítica como para plantearnos transportes de alta capacidad en lo interurbano. Lo que ha dicho Joaquín, puede servir otro tipo de modelos. Es decir, no va a haber seguramente un cercanías cada media hora a Cuarte, María o Cadrete, porque no hay un volumen. Pero sí que es verdad que tenemos que mejorar la capacidad actual de esa red. Y hablo de ese eje porque es uno de los ejes en los que hay una línea... Yo fíjate que lo que pasaría como con el tranvía. Seguramente. Fíjate, pasaría y como luego, con el tranvía. Zaragoza han dicho dos cosas. Que se llenaría. El tranvía es un éxito, y es un éxito que tenemos que potenciarlo al máximo, completando las líneas. Es una propuesta que Vox ha planteado, que el PSOE también en algunas ocasiones ha planteado, llegar a sus extremos, el diseño del rollo por la parte del norte y Arcosur para intentar también completar el desarrollo del sur. Pero hay otra cosa que nos olvidamos, que es el implantar el nuevo mapa de líneas de autobús. Tenemos una oportunidad, que creo que va a ser una oportunidad perdida, de redefinir el modelo de movilidad urbana en autobús en Zaragoza, y nos van a presentar un pliego en el que prácticamente no cambia nada. Es decir, seguimos teniendo el mismo sistema de transporte público que inventaron los que pusieron el tranvía en Zaragoza en los años 20 del siglo pasado. Es decir, Escoriaza, que fue el que trajo los tranvías a Zaragoza, diseñó una red troncal que va a través del centro y sigue siendo la misma. Al final Zaragoza no innova, no usamos las líneas circulares de manera adecuada. Pues ahí que tiene que ver el ayuntamiento, Oscar, sí, que estáis Óscar y que hemos José tocado Ignacio, tantos puntos ahí. también, Sí, bueno, sí, iba a sí. decir, por rematar tema de transporte, pero veo que se estira y es lógico, además, ¿no? Bueno, comenzando el tema del transporte y las desgracias que han pasado, y a raíz de una desgracia que pasó hace 3 años, un atropello de un autobús a un chico joven con un patinete, no, pues planteamos pues una moción que además se aprobó y ya se está empezando a llevar a cabo, pues que era poner pasos de cebra inteligentes que se enciendan automáticamente, cosa que ya estaban haciendo en el resto, vamos, en la inmensa mayoría de las ciudades desde hace varios años, algo tan sencillo como eso, simplemente que se encienda. Eso podría haber salvado la vida, por ejemplo, a este chico. Bueno, eso no lo sabemos, pero desde luego, sí,
El tema es delicado, entonces hay que aplicarla a la tecnología, ¿no? Con el tema también, pues, de esto de el crecimiento del tranvía en el eje norte-sur, ¿no? Que además, pues comentamos también, pues, crecer hasta el sur, salir el canal, ¿por qué no a Plaza? ¿Por qué no a Feria Muestras? ¿Por qué no incluso en un futuro al aeropuerto? Cuando propusimos la alternativa, que nos dolió en el alma de verdad, que el equipo de gobierno lo rechazara. Yo recuerdo que ahora tenemos dos hospitales, uno es privado y otro es público, pero uno es, que ya, perdonaréis que siempre me sale el cascajo, lo siento, o sea, yo lo sigo llamando así, todos sabéis a qué hospital ese me punto refiero, es nuclear, ese punto es Quirón. Importante, porque además incluso lo enseñé aquí con una diapositiva, a raíz de esta intervención que vimos en la Cámara de Comercio a través de esta asociación de especialistas ferroviarios, en la zona del cascajo, porque ahí podía ser nexo de unión, ¿no?, para autobuses, para línea de cercanías y para tranvía. Entonces propusimos una alternativa de transporte que no era un tranvía como tal, con reglas que no había que levantar el asfalto para nada, simplemente reforzarlo para hacer un tranvía con ruedas, que ya está en Australia, en China, en México, y por término medio, según los estudios que había hecho una universidad, pues el coste iba a ser un 60-65% inferior. O prolongar, perdón, bueno, todo sería estudiado, desde luego, pero de luego por lo menos decíamos, la que está sería ampliarla, Claro, eso. ampliarla, ¿no? Con el tema, como bien has indicado, el tema de los barrios y de la seguridad. No hay que dormirse en las laureles, porque es que precisamente yo creo que empezamos a estar peor que nunca. La sensación es otra. Puedes preguntar a cualquier vecino del barrio de Delicias, por ejemplo, cualquier veterano, cualquier veterana, cualquier vecino mayor que viva con un casco, en el casco viejo o en Delicia. ¿Cuándo se sentía usted más seguro? ¿Cuándo pasaba por la calle hace 20, 30, 40 años? ¿Ahora o hace 20, 30 años? Pues te dirá que antes. La de las cámaras de seguridad, pues también es importante. Pues es importante. ¿Por qué? Pues porque además son estadísticas oficiales, pues gracias a esto no sé si se descubrieron 40, pues los autores de 40 delitos o presuntos delitos, es decir, se le ha descubierto. El tema también, lo que comenté además aquí como la primicia la semana pasada en este mismo programa, ¿no? Pues yo creo que es hora de que nos pongamos todos de acuerdo con la debida participación ciudadana, con todas las aportaciones que hagamos entre todos, pues de poner sobre la marcha ya una ordenanza cívica y restaurarla, ¿por qué no? Otras ciudades ya lo tienen, estoy hablando de... La última fue Palma de Mallorca, que se aprobó el mes pasado. Barcelona tiene su ordenanza cívica, o de convivencia, o de civismo, o llámale como quieras, que se derogó hace 15, 16 años, y sería una forma también, desde luego, de una simplificación normativa y de una normativa tan dispersa. Y además sería con un enfoque integral, o sea, de prevención, de educación, de sanción, pero también pues de sustituir incluso por trabajos en pos de la comunidad, ¿no? Y por supuesto aunando toda la sensibilidad. Yo creo que aquí deberíamos de tener todos un consenso. Y ya finalizo, además tú como Miguel, como vecino de Torrero, ¿no? Pues ya sabes que presentamos, esperemos que haya consenso con esto, pues para evitar la prolongación de la pasividad del equipo de gobierno actual, para recuperar la cárcel de Torrero, sí, la cárcel de Torrero, que es un equipamiento público ocupado ilegalmente hace un montón de años y, qué curioso, que en campaña electoral o unos días antes de la campaña electoral, creo recordar, se puede ver la página web de la alcaldesa, cuando ella se comprometió públicamente a recuperar ese espacio tan pronto como sea alcaldesa para hacer un equipamiento para mayores. Bueno, pues que sepan pues que no han hecho nada. Ahora parece que empezará a despertar. Cuando han presentado de nuevo esta moción, después de muchas iniciativas, vamos a debatir todos en pleno. A ver, que se quita la careta a todo el mundo y Torrero merece tener su equipamiento. La cárcel de Torrero debe ser desalojada. Porque además no hace falta acudir a los tribunales. Si es que la ley de patrimonio, la ley de base de régimen local, el reglamento de bienes y servicios de Aragón, si es que tiene potestad, y si no, se puede contar con la colaboración de los fuerzas y cuerpos de seguridad. Que es que la ley lo permite, que es que se puede recuperar en muy breve tiempo. Pues José Ignacio, si es tan sencillo y tan simple, ¿qué es lo que pasa? Sí, que está ahí, está la moción. Quería apuntar que con el tema del transporte público,
antes Joaquín hablaba, y además yo creo que estoy de acuerdo con él que... Oye, vaya día llevamos hoy. Sí, te estamos en el cambiando de sentido- sangre. Te Debe ser vamos la a poner... primavera. La sangre altera, estamos bueno, ya viene el verano alteradísimos. pronto, ya viene el verano. No lo sé, mucho está tardando. Estaba de acuerdo en él en cuanto a que quizás el tranvía se sentía como un tema político de derechas o de izquierdas. Yo le puse alguna pega, nunca se la puse bajo el prisma ideológico. Y Mucha gente sí, y José sí, yo creo, pero yo creo que había tanta prisa por hacer esa línea que adolece de muchos errores y defectos que pudimos haber subsanado de haberlo hecho de manera más, es decir, escuchando a la gente que entiende. Y no solamente los políticos encabezonados por aquí, por allá, por no sé dónde. Al final, yo creo que cuando se haga la segunda línea del tranvía de Zaragoza se tendrán en cuenta los errores cometidos. Y yo decía y digo que, por ejemplo, si el tranvía tenía que pasar por el Paseo Independencia, que no lo sé si tenía que pasar o no, pues bueno, pase, pero que no pase siendo el centro del salón de la ciudad, porque puede pasar de una manera más discreta. Y no que le hicimos justamente el protagonismo de dar la impresión de que el Paseo Independencia, cualquiera que viene de fuera, nosotros ya nos hemos acostumbrado, yo siempre he denominado aquel que era como la estación de Virginia City, aquella estación de la Ponderosa, de Bonanza. Entonces, no le gustó. Entonces, claro, ves allí una playa de vías y con intercambiadores en el centro de Zaragoza que da la sensación de que podía discurrir por allí o por otra calle, pero si tenía que discurrir por allí de manera más discreta. Por eso yo creo que habrá que subsanar esos errores. Y luego pues tener también la sensación real de que el tranvía y no el metro, que es distinto, que también tendríamos que insistir en hacer alguna línea de metro, no deja de ser un... Bilbao tiene metro. Claro, un paso a nivel... Tampoco es tan descabellado, José Ignacio. Un área metropolitana gigante. Pues un poco más barato. El un poco más barato. recorrido del tranvía no deja de ser, en muchos de sus puntos, un paso a nivel sin barreras. Y ante eso, pues conviene tener algunas prevenciones. Yo recuerdo que en el recorrido fundamental de uno de los tranvías que van por Roma, pues muchos de su recorrido están salvaguardados por unas pequeñas vallas, no muy altas, las puede saltar cualquier corredor de estos de salta de vallas, las salta fácilmente, pero no todo el mundo las puede saltar y no son muy altas, no destrozan, Como protección, no destrozan la decir. imagen y evitan, porque encajonan al tranvía en su recorrido y dejan abiertas las partes de los semáforos, de los pasos cebra, etcétera. Bueno, parece que Óscar nos dispara por aquí. Bien. Tranquilo, no pasa luego- nada. Lo tengo Es yo. el muelle, José el muelle, Ignacio, el muelle por de favor. Bolis Box. Esto es el muelle de las ideas. Estos son Que proyectiles, salen disparadas. Bueno, luego decir que a nivel de policía, a nivel de, que lo ha dicho muy bien José Luis, la seguridad, bueno, ha avanzado mucho con el buen trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad. En Zaragoza especialmente, yo he de decir, la colaboración para esos temas que no son específicos de actos deportivos, de actos de aglomeración, en fin, tenemos la Guapo, que enlaza muy bien, por cierto, una unidad que quiso ser desmontada en la etapa bueno, hubiera sido uno de los aciertos, entre comillas, desgraciados del gobierno de Podemos. Casi me das un susto. No. Y entonces estuvieron a punto de desarmarla, incluso querían pintar las furgonetas de color rosa con unas flores y no sé qué. Bueno, Eso te lo estás inventando. no. Son Oye, muy esto rollo Ibiza, muy a ver, rollo Ibiza. Esto no te puedes imaginar lo que vivimos en aquella etapa, Sí, y hombre, no que- estoy que exagerando. vivía en esta ciudad Era como solo- vivo y ahora además, y- vamos, yo pero de Miguel las sabe que, furgonetas que lo que rosas- estoy diciendo es cierto. Hombre, Querían bueno. pintarlo y que tenían comprada ya la pintura. No era de Yo rosa. quiero llegar a Torrero, a la cárcel de Torrero, José Ignacio. Yo quiero No era llegar a la rosa, cárcel de pero Torrero. algo había ahí. Casi. Y luego, bueno, decir con el tema preocupante también, el tema de las viviendas, que no es el primer programa que lo sacamos encima de la mesa, Sí. que tiene su problemática. Bueno, hay una normativa, evidentemente, que son que las ITES hay que pasarlas como mínimo a partir de los 50 años de antigüedad de cada vivienda. Luego, una vez que se pasa esa IT, cada 10 años hay que volverla a pasar. No veo tanto el problema, como decía Miguel, en la propiedad vertical, es decir, aquellos edificios que están alquilados, porque hay un único propietario y el responsable es uno solo. Y ojo con lo que pueda pasar, claro, con lo que pueda pasar, porque al haber un propietario hay una responsabilidad subsidiaria que puede terminar en la cárcel el propietario.
como los problemas que puede haber en comunidades antiguas de propiedad horizontal, donde me consta que algunos propietarios se ven obligados a denunciar a la propia comunidad ante la falta de acuerdo global para poder llevar adelante la IT. Bueno, decir que las instituciones tienen que trabajar apoyando en estas circunstancias, y voy a decir, bueno, no lo tenía preparado, pero me he acordado. Está muy bien. Sí, no, me he acordado. Una exclusiva, de que justamente mañana por la mañana el consejero, ¿verdad?, Víctor Serrano, de Infraestructuras, Energía, Vivienda y Urbanismo, pues va a tener una reunión mañana por la mañana con profesionales expertos en la materia. Tiene una reunión, me consta, con el Colegio de Administradores de Fincas de Aragón, donde pues en el contacto directo y permanente que tienen con las comunidades de propietarios, pues van a hablar de la problemática que existe, de que muchas veces algunos propietarios tienen que denunciar a la propia comunidad porque no hay manera, sobre todo en las comunidades del barrio, de vuestro barrio, de la zona de San Pablo, de tal, donde algún propietario no quiere hacer, a lo mejor hay algún propietario. Además, que tiene Víctor 4 Serrano o 5... es conocedor de la materia, es urbanista de profesión, con lo cual abogado urbanístico, y creo algo que entenderá. Van a querer activar algo que evidentemente es una obligación de las propiedades, es decir, de las comunidades de propietarios, que no hay un ánimo sancionador, porque evidentemente lo fácil sería decir vamos a sancionar a todo aquel que no haya hecho esto, que hay muchas que no lo han hecho, pero sí, por supuesto, concienciar del riesgo que se corre y de la responsabilidad que tiene la propia comunidad al no adoptar esas medidas. Exacto, pues y por lo tanto, bueno, yo creo que mañana van a avanzar bastante y tendremos pronto noticias. Una primicia, pues eso es muy importante. Y por último, es que no me acuerdo qué ha dicho Óscar, pero algo le tenía que contar. Algo de la cárcel, algo de la cárcel. Que nos van a llevar a la cárcel. Lo de la cárcel, no desesperes, porque las legislaturas duran 4 años. Yo sé que todas las iniciativas que vosotros presentéis apoyando el programa de la alcaldesa pues se van a tener en cuenta, como no puede ser de otra manera, pero queda todavía media legislatura. Danos tiempo, que yo creo que... ¿Puedo leer por alusiones lo que dijo la señora alcaldesa? No, es una frase. De Juan Pablo. La antigua cárcel de Torrero de oficio ocupado se va a transformar en un centro de mayores para el barrio de Torrero. Esta mañana he visitado el distrito para anunciar el proyecto en el que ya estoy trabajando y que ejecutaré tan pronto como sea alcaldesa. A imagen y semejanza del pueblo de Fidel. Yo hablaré. Pues ya hablaré. Lo que pasa es que ahora se van acercando las elecciones y empezamos con Natalia, estamos ahora en pues el Ecuador. Le recuerdas. En el Ecuador, y le diré, ahora está en Silicon Valley. Sobre todo, que a Óscar le invite a la inauguración. Por favor. Porque no puede faltar. A todos, que estamos aquí. Vais a los invitados de Torrero. Quiero que vaya al desalojo. El desalojo y al estudio para los vecinos de Torrero. Lo decimos de broma, pero lo primero tiene que ser ese desalojo. O sea, quiero decir, el desalojo. No, pero es que hay armas, perdón. Herramientas legales. Ya las hemos visto, que nos las lanzabas. No, pero hay herramientas legales. No solo es ese desalojo el que hay que hacer, hay más desalojos. Hay más. Unos más pacíficos. Qué cosas. Menos mal que también hacemos esto un poco llevable, porque es que si no el día a día es duro, ¿eh? El día a día es duro. Y Óscar, no nos lances más proyectiles, ¿eh? Bueno, ha pasado por aquí. Sí, yo iba para allá. Iba para Joaquín y para Miguel, que lo sepan ustedes, pero... No ha sido largo alcance, ¿no? Hombre, gracias por la izquierda democrática, gracias. Yo creo todavía en esto, ¿no? Gracias. A pesar de la actualidad. A pesar. La verdad es que yo creo que tener un espacio en el que todavía podamos, habiendo aquí representación de tan diferente y de tantos partidos, que todavía nos podamos hacer unas risas, os digo yo que es vital, sí, es importante, porque está todo como muy crispado y eso en la ciudadanía se nota. Y en cómo va la gente va con la cabeza abajo y gruñendo. Es que ahora no se nos olvide una cosa, y José Luis, ya te dejo hablar. Resulta que para el de delante porque va a bajar un abuelito o un niño o una mamá con el carrito, y el de atrás ya estamos pitando, ¡venga! ¿Qué pasa? Eso es así. En el mejor de los casos, que hay algunos que salen y se lían a bofetadas. Y esto es que yo creo que estamos llegando a un punto de crispación que bueno no es. Salvo si se va la luz. Entonces, oye, la gente estuvo la mar de amable. Bailando sí, es verdad. Si hubiera durado mucho, ya hubiéramos visto, ¿eh? Bueno, ayer estuvimos sin teléfono para las emergencias en varias comunidades autónomas. Es decir, no funcionan los trenes, no funcionan ya ni los teléfonos de emergencia. Aparte del apagón previo. Telefónica es una empresa privada.
Este país está yendo cada vez a ver, y están pasando. Este país está yendo cada vez a ver. Están pasando cosas que no nos podíamos imaginar. Bueno, que se fueron, telefonía, incluso internet. quedaron los penúltimos en Eurovisión, que eso también te Yo tengo ahí una espinita clavada en el corazón. Bueno, quería retomar una cosa que has comentado que me parece muy interesante y que Miguel también ha apoyado, es el tema de los corredores industriales. Y mira, justo esta mañana he estado con el director de la FIMA en un acto y viene, él pertenece a una red nacional. La FIMA también está lejos para ir, también hay algo de él participa de una red nacional que están estudiando este tema y venían del norte de Italia y ver los corredores industriales y claro, nos explicaba que claro, esos corredores industriales, en el caso de aquí, además trasladado al corredor del Huerva, del Gállego, que se podía hacer igual. Y dice, claro, esos corredores industriales, ¿qué haces? Creas la industria, la estiras, muchísimo los desahogas, creas la población y en todos esos pueblos. Me he puesto a pensar un poco por la parte de la carretera de Logroño que tenemos Utebo, Casetas, Figueruelas, Ahí restaurantes hay un montón de cosas. Luego me he acordado también que pensaba que le iba a nombrar a José Ignacio, que ahora se va a copiar, creo, en casi toda España, que lo ha hecho la Comunidad de Madrid, las casas Lego, las urbanizaciones estas que lo hemos hablado, que en 12 meses. Y estuve viendo un reportaje, oye, que es que son unas casas súper chulas, más seguras que las que se están fabricando ahora, más baratas. Hace 15 años ya se empezaron a edificar en la zona sur de Tenerife, en plan de apartamentos, y se empezó a avanzar en esto. Ahora todavía es mucho mejor, porque entonces creo materiales. Creo que el consejero de Vivienda, por unas declaraciones que hizo, va por ahí por esos tiros y seguro que va a copiar el resto de comunidades, por lo menos Andalucía, Aragón y tal, que nos va a ir muy bien. Quiero recordar también que el tranvía, la forma que se hizo aquí fue un poco por un enamoramiento que tuvo el alcalde en Burdeos. Si recuerdas Burdeos, que estás en el Palacio de la Ópera, el hotel, y pasa por el centro. Y claro, la primera vez que cuando nosotros los veías y te enamoras, porque pasa despacito y queda muy chulo. Bueno, el tema de lo de la policía, que ha comentado José Ignacio, lo de la Guapo, y yo vuelvo a incidir un poco el tema de la figura del auxiliar de policía, que podría hacer esas misiones que son las de tema de burocrático, de revisión de sanciones, de tema de bares, de actos lúdicos, y podía tener, hasta que se solucione, ¿no? Podríamos tener a la policía de verdad pues haciendo asuntos de seguridad. Y por último, el asesinato que ha habido en Madrid, que fue un asesinato por encargo. Esta persona era miembro del gobierno de Víctor Yanukovych y, bueno, pro Putin, y vete tú a saber si ha sido un encargo o de las mafias o del gobierno X o el del otro. Entonces, esperemos que... Mala elección, se tenía que haber refugiado como Víctor en Rusia y seguramente no hubiera pasado eso, pero es una pena, la verdad, que cualquier persona fallezca en las circunstancias que sean. Sí, le pasó al señor que fue presidente del Parlamento Europeo, Vidal Quadras, ¿no? Y mira, que tuvo la enorme suerte de girarse. Sí. Entonces, bueno, que lo leamos en las novelas, lo veamos en las películas y que no vuelva a pasar por aquí. Pues yo por mi parte decir que en ocasiones tenemos la tendencia, en ocasiones hablamos de ciertos barrios de la ciudad y ponemos una serie de etiquetas que yo creo que no son del todo justas, ¿no? Y también quiero hablar de eso en concreto, porque sí que es cierto que la seguridad o la inseguridad, como se ha dicho en esta mesa, y bien sabemos, va por barrios, pero en muchas ocasiones también etiquetarlo de una manera muy directa, es muy feo también, yo creo que no está bien, porque hay muchas ocasiones en que hay vecinos de según qué barrios, según qué zonas de Zaragoza, que reclaman a los medios de comunicación y también a las personas que estamos en política que no etiquetemos con tantísima facilidad. Es cierto que hay barrios más complicados que otros, eso está claro, no hace falta que lo diga yo, pero sí que es cierto que hacemos un flaco favor diciendo que este barrio o tal calle es más conflictiva que la otra. Yo creo que eso, además, seguramente no es del todo seguro.
espectáculo. Y además es que seguramente a día de hoy, o hace 10 o hace 20 años, pues también se cometían ciertos delitos que desgraciadamente en muchas ocasiones, incluso más como dicen por aquí, se siguen cometiendo. En cualquier caso, ahí están las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, está la policía local, haciendo un fantástico trabajo y depende del Ayuntamiento de Zaragoza. Una cosa que se podría hacer aquí en un plan de pues bueno, como se ha hecho, ¿no? De la limpieza, no limpieza, que esto suena muy mal, parece que vamos aquí a echar a la gente. Pero quiero decir, pues que barrios que a lo mejor estaban un poco más degradados, pues también el sí que es evitar necesario esto, ¿no? Y el reciclarlos, por está decirlo de alguna manera. Es necesario el impulso municipal no solamente para la cuestión de seguridad, sino para otras cosas como para la mejora de la iluminación, para la mejora de los comercios de cada zona, porque que haya comercios en las zonas, que haya comercios en las calles, redunda en la seguridad de las calles y de los barrios de la capital aragonesa, y eso es una cosa que evidentemente también está en la mano del Ayuntamiento de Zaragoza. En Torrero hay espacios en los cuales hacer cosas municipales me refiero, servicios municipales, como que nuestros mayores tengan un espacio para poder jugar a la brisca, al guiñote o a lo que quieran. De hecho, enfrente de la cárcel de Torrero, si no me equivoco, hay una antigua jefatura de la policía de barrio, de la antigua policía de barrio, que en estos momentos que hay una asociación de memoria que estuvo vacía, y hay otros espacios en los cuales pues también están vacíos, y creo que no hace falta tampoco llegar a extremos para utilizar espacios, equipamientos municipales que están vacíos y que evidentemente se les puede dar un uso mejor. En cualquier caso, estos días yo creo que Natalia Chueca, que nuestra alcaldesa, está estos días por Nueva York, está dentro de esa tournée internacional, esa internalización de Zaragoza, que evidentemente siempre es positivo, que se hable bien de Zaragoza y llevarla por todos sitios. Yo creo que en cualquier caso sí que es cierto que hay que huir de la frivolidad. Zaragoza es mucho más que luces, que es mucho más que donuts gigantes, es mucho más que talar árboles en los pinares de Venecia o poner flores, evidentemente. A mí me gustan las flores y las lucecitas, pero evidentemente no tanto como a ella, y creo que en vez de tantos viajes internacionales, lo que sí que podría hacer la señora del Atril, como ya viene siendo conocida, pues es ir a Valdefierro, es ir a Las Fuentes, es ir a Delicias, es ir a la Almozara, donde todavía no está la piscina, que evidentemente lleva muchos años prometiéndose, y creo que realmente está bien que vaya por allí, por donde sea posible, a vender el buen nombre de Zaragoza, pero creo que en Zaragoza tenemos muchísimas cuestiones, muchísimas cosas que mejorar. Los campos de fútbol municipales, que la iluminación es deficiente, es que podríamos hacer otro monográfico seguramente sobre esto y no acabaríamos. Pues si un día venimos con lo que consideráis que se puede hacer en los barrios y esas deficiencias, pues como la de la Almozara, que es una reivindicación de las piscinas, y otras cosas, quiero decir. Aclararle a Joaquín que Natalia Chueca no ha ido a Nueva York, ha ido a California, Silicon Valley. Tiene reuniones con Microsoft, con universidades y con empresarios que quieren conocer Zaragoza, y que no es malo para que nuestros hijos y nuestros descendientes pues tengan más futuro y tengamos más población y podamos hacer las cercanías, más sanidad, más seguridad. Todo esto va enlazado con los motores económicos. Yo esto que no nuestros lo hijos se puedan quedar aquí con un determinado nivel, además. Dirigente político. Yo no lo he criticado. Yo solamente he pedido que esté más en los barrios de Zaragoza y menos en las frivolidades. Porque esto no es una frivolidad, esto pensar en el futuro y además atraer motores económicos a la ciudad. Eso siempre es bueno. Eso, vamos, no es ninguna frivolidad, es una cosa bastante seria y que yo requeriría muchas veces más vale tarde que nunca. Pues para todos, ¿verdad? Más vale tarde que nunca. Y necesaria, desde luego. Miguel. Pues le voy a decir a Óscar. Hoy te han dejado muy tranquilo, ¿eh? Hoy se han metido mucho conmigo. Pero ahora le voy a decir alguna cosa que no le gusta a Óscar. Estamos poniendo el carro antes que los bueyes. De desalojar la cárcel de Torrero, que evidentemente es un equipamiento que el barrio requiere y demanda, requiere un paso previo que nosotros como Partido Socialista y el Partido Socialista específicamente en Torrero hemos reclamado siempre. Primero, tengamos un proyecto definido, aprobado, clarificado, de qué queremos hacer, no solo con la cárcel de Torrero, sino con el entorno de la cárcel, porque nos centramos mucho en el edificio. Yo que soy del barrio, nos hemos olvidado completamente del entorno, de la plaza de la memoria histórica, de los locales de Zaragoza Vivienda, de los locales, de los solares que están sin cuidar, sin plantear. Además, el barrio, las asociaciones, también tendrán que decir algo, tendremos que decir algo los vecinos del barrio y la Junta de Distrito. La propuesta del PSOE es muy clara. Queremos que sea un espacio polifuncional, multifuncional, pero que tiene que tener la memoria histórica un papel central. Y ahí yo creo que discreparemos
con Vox, porque la cárcel de Torrero tiene muchos matices, tiene muchos elementos, pero es el principal centro de la represión franquista en la ciudad de Zaragoza durante la guerra y la posguerra. Eso está claro. Y es un espacio de memoria democrática. Nosotros siempre hemos planteado que en ese espacio tiene que estar la sede de la memoria democrática de Zaragoza. Es un espacio ideal para ello, con salas de estudio, con centros de exposiciones, con que puede, y como digo, ¿cuántos que puede metros ser, tiene ese aproximado? pues porque... es una de unas 10.000 metros. Es una cárcel. Da para mucho. Da para mucho y da para todo. Es decir, si tiene que haber un centro de mayores, que esa parte del barrio lo demanda, perfectamente. Pero creemos que tenemos que definir antes el proyecto, porque en este momento la cárcel está ocupada. Efectivamente, está ocupada. Miguel, y sin título legítimo. Sin título legítimo. Sí, Óscar. Es que no, pero que yo no estoy hablando de tu moción, estoy hablando de que me has preguntado sobre la cárcel de Torrero. Lo que te estoy diciendo es, definamos antes de hacer una cosa que para el barrio resultaría agresiva, porque es verdad que la cárcel está ocupada, pero la cárcel está siendo utilizada sin título legítimo, eso es verdad. No es el modelo que el PSOE defiende. Está siendo saqueada. No, bueno, saqueada no. Violentada y ocupada ilegalmente. Ilegal. Hay que decirlo así. Estoy de acuerdo, Óscar, estoy de acuerdo en que la cárcel está ocupada ilegalmente, porque lo está, ¿vale? Pero está siendo utilizada, ni violentada ni saqueada. De hecho, está siendo protegida, cuidada de una posible abandono institucional. Que Luis Buñuel. 160.000 No, la euros situación es totalmente distinta, porque Luis Buñuel sí que tenía título de ocupación legal, concedido en un momento determinado por un determinado... En este caso la cárcel... Que es de Óscar, todos y para todos. Por supuesto. Y no lo es. Por supuesto. Ya Óscar, habéis que no lo niego, tranquilos. que no lo niego. No lo niego que la cárcel esté ocupada. Por algo que no es... Y que no está ocupado legítimamente. Para concluir con ese tema, para ver si podemos hablar de otras cuestiones, la propuesta del PSOE es, hagamos el proyecto y posteriormente, cuando tengamos el proyecto, tengamos claro lo que vamos a hacer ahí, consultados los vecinos, desalójese. Hablábamos de muchas cuestiones. Si ocuparan tu casa, ¿pensarías lo mismo? Óscar, que no quiero entrar. Yo creo que he dado claramente la posición del PSOE a este respecto. Tenemos 5 minutos y el minuto de gloria, o sea que... Pasa palabra. Me reservaré para el minuto de oro, pero simplemente decir, tenemos que potenciar Zaragoza. A mí me parece bien que Natalia Chueca vaya al extranjero, con una agenda política que puede servir para proyectar la ciudad. Pero es verdad, y quiero sacar un poco en defensa de Joaquín, que hay que mirar más hacia adentro. Hay que mirar un poquito más hacia los barrios. Y Natalia, que está haciendo mucha comunicación hacia afuera, mucha comunicación de sí misma y de su visión de ciudad, tiene un gran déficit. Y es mirar hacia los barrios, hacia la gente más humilde. Porque decíais, hay barrios que son peores que otros, evidentemente. ¿Sabéis con qué coincide en la mayor parte de los casos delincuencia, criminalidad, con desigualdad y pobreza? Es decir, los barrios que estamos mencionando, Delicias y Gancho, que son los que todos criminalizamos incluso, tienen dos componentes claves que son, decía Óscar, ¿viven mejor en Delicias que hace 30 años? El problema es que la renta disponible en Delicias por persona ha caído de una manera brutal. ¿Por qué? Porque se construyó como se construyó Delicias, tú sabes, si conoces algo de ¿Sabéis urbanismo. que las estanterías del Banco de Sangre, en concreto en Zaragoza, están vacías? No ¿Hablas de la auditoría de la Cámara de Cuentas? O sea, bueno, y ahora, salió una noticia si queréis, o no sacamos ese tema. Pues porque ¿Hay supongo donaciones? habrá pocas donaciones o mucho consumo. pues Se de hará cara a mucho verano, El Banco de uso, Sangre ha sido un A mí me auténtico preocupa desastre también. por la herencia que ha dejado. La Cámara de Cuentas ha sido un auténtico Vale, desastre. vale, es y la que gestora salió actual, nota en que la prensa. conozco y tengo Vale. bastante buena opinión de ella, tampoco ha mejorado la Vale, o sea situación. que puede ser un problema Dejamos para el también de minuto de oro gestión. el Venga. cierre que tengamos que hacer. Venga, chicos. ¿Queréis hablar algo más entre vosotros? Sí, yo simplemente... Muy rápido. Nos da tiempo ya. Los detalles y Yo el sí- minuto no, de simplemente- gloria. No, yo simplemente, antes del minuto de oro, como penúltima intervención me imagino, no, simplemente algún detalle, ¿no? Que vuelvo a ponerlo sobre la mesa, además... Que os van a también votar, has comentado, os lo digo yo. El tema de los famosos centros de datos. Vamos a ver, es que además, esta semana que hay en Madrid, además un simposio bastante importante en un hotel allí, hay un experto que comentó lo que además casualmente hablé yo hace aquí varias semanas y varios meses, recopilando varias fuentes de información. Dice que ahora mismo o se incrementa la capacidad de la red eléctrica o en Aragón puede desaparecer o puede no llegar a ejecutarse el 40% de los proyectos anunciados. O sea, prácticamente la mitad.
Pues eso es un problema. Claro, es que se han anunciado, se han hecho anuncios rimbombantes y por ahí. Y otro pequeño detalle, bueno, aparte de otro tema que ya hablaremos, medioambientales y de organización y tal, que es también lo que hemos pedido de nuestro partido, ¿no? E insisto también en otro detalle que comenté. Y además, en esta semana ha salido a la prensa, muchas de estas grandes multinacionales anuncia un proyecto en un sitio o la solicitud de un proyecto en un sitio, pero es que lo que no están diciendo es que este mismo solicitud de proyecto también lo está realizando en otros puntos de España y del país. ¿Para qué? Es como jugar a la lotería. Si juego, alguna me caerá, alguna de cara a tener acceso a la red eléctrica. Es decir, que no, hay que seguir trabajando en traer más, por supuesto, con orden y mirando a ver el coste medioambiental y de recursos energéticos y todo, pero que no es seguro de que vengan todos. Es lo que pasará con el PTR, con el Parque Tecnológico Recital, con el Microsoft, que no lo va a instalar ahí, aparte que los que tienen anunciados se va a retrasar 5 años. Y otro detalle más antes de ceder la palabra, ¿no? Bueno, está nuestra alcaldesa, que en Estados Unidos... ¿Tu minuto? Que se nos acaba el programa. Se nos acaba el programa. Pues venga, dilo y ya empiezas con tu minuto. Y simplemente otro detalle, ¿no? Con esto, que nos alegramos que la alcaldesa vaya a Estados Unidos a buscar inversiones, que es lo que nosotros llevamos insistiendo más de 4 años, ¿no? Lo único que me hizo gracia la declaración del vicepresidente de Google, Chris Turner, donde decía, es una de las alcaldesas más visionarias del mundo en inteligencia artificial. Bueno, pues le niego la mayor a este señor, y si no, que se pase un día por Zaragoza y vea, por ejemplo, cómo está el Ayuntamiento de Zaragoza. De hecho, un informe del interventor dice: puede ser útil acudir a herramientas predictivas mediante inteligencia artificial. Se refiere a realizar base de datos interna para ver qué sentencias judiciales hay que pagar, que es un desastre. Oye, Óscar, una pregunta y ya. ¿Es cierto que Nolasco comentó que quería poner una nuclear cerca de Zaragoza? Se hizo una propuesta y nos quedamos, bueno, no sé si cerca de Zaragoza o no. Yo casi prefiero energía eólica. Vamos a ver. No, pero es que las cosas hay que explicarlas bien. Nos pero muy rápido, solo que si no es que te he sacado esto. Estamos yendo contracorriente. La energía nuclear es una energía verde. Se propuso recuperar la energía nuclear para Aragón y nos quedamos solo. Si hubiéramos tenido más energía nuclear en este país, como lo tiene Francia, pues no habría habido este apagón. Es energía verde brillante, pues, brillante. Vale, a mí un poquito de miedo me da, pero... Irradia. No, pero es que es una realidad que se está imponiendo, además en nuevas tecnologías en otros países del mundo, Canadá, China, Estados Unidos, y aquí no. Bueno, te has comido el minuto, ¿eh? No, y el de todos. Venga. Ha hecho 6 minutos. Di los 30 segundos. Bueno, tú tampoco. 6 minutos de passing show. Venga, empezamos el minuto de oro. Venga, Óscar, muy rápido. Venga. Minuto de oro. Venga, pero ya es... Eso, pero cortito. No, 30 segundos, por favor. Simplemente, a efectos de política económica, Vox es una opción útil y voy a poner 2 ejemplos. Esta semana, gracias también al apoyo, y hay que agradecerlo públicamente, tanto el Partido Popular como el Partido Aragonés, se ha reformado lo que es la ley de agricultura familiar, sobre todo para que los pequeños agricultores puedan seguir... con el relevo generacional. Hay que cuidar nuestro campo, nuestras materias primas. También se ha recuperado la custodia compartida por defecto, que llevábamos varios años suspendido. Esto de cara a las familias. Y finalizo. Vox es un partido futuro. Las pruebas las tenemos en las elecciones que hemos tenido esta semana en Europa. En Portugal, prácticamente la segunda fuerza política. El bipartidismo ha muerto. José Ignacio. Montesquieu no. También. Ya hablaré la semana que viene. Tu minuto de oro. Venga. Bueno, el minuto mío yo creo que tiene que ser por lo menos de 180 segundos como mínimo. Como suelen serlo. Decir que bueno, lo que se está haciendo desde el Ayuntamiento de Zaragoza, como en las distintas instituciones que gobierna mi partido, que ni tan siquiera lo voy a nombrar porque ya lo conoce todo el mundo, no se hace... Lo pone ahí, ¿eh? No se hace porque lo haga el partido. Se hace porque realmente puede ser interesante para la mayoría de una sociedad que quiere ser más importante y mejor en la ciudad de Zaragoza, en todo Aragón y allí donde gobernamos. Por lo menos esa es la intención mayoritaria, con los errores que podamos cometer. Pero, hombre, yo las ansias, o no sé qué he escuchado, de que la alcaldesa lleva 4 años, ¿no? Es que lleva de alcaldesa, lleva 2, que yo sepa, 2. Y lo importante es que ha hecho muchas cosas en 2 años, muchas cosas. Que hará todavía muchas más porque le quedan otros 2 años más. Además, esto está así tasado, no hay problema. Ahí sí que van a ser 2 años más. Y por lo tanto, yo creo que la evaluación final la van a hacer los ciudadanos cuando llegue el momento de ver si Zaragoza está mejor
o está peor. Habrá gente que le gustarán más las flores o menos las flores. Yo creo que la tarea del ayuntamiento no se centra solo en el tema de la floricultura, sino que estamos trabajando para que evidentemente pues las situaciones mejoren. Es preocupante, sí, y esto sí que es así, el tema de la energía. Hablábamos, no sé, que iban a poner una central nuclear en la Plaza del Pilar. Bueno, no es así, pero sí he de decir, y sin bromas, que a 150 kilómetros en línea recta por el aire tenemos 4 ahí mismo que son de Francia. Con lo cual siempre he dicho que no sé qué es mejor, si tenerla en la Plaza España o tenerla a 150 metros. La diferencia es que la diferencia es que a 150 metros te asas inmediatamente y a 150 kilómetros a los 15 minutos. Por lo tanto, vamos a ver si la energía, que estamos empezando a notar que ha subido disparadamente estos días, la energía, la electricidad, el gas. La gente está desesperada. Los palos que nos están dando con el apagón o no apagón es tremendo. Es tremendo. Se ha disparado todo. Sí. Nadie sabe nada. No, y como estamos buscando dónde, por dónde se han escapado los 15 gigavatios, pero de momento el recibo de luz nos está subiendo. Bueno, ya termino diciendo que considero que los proyectos, como digo, a veces traspasan la etapa de 4 años. No hay que ponerse nerviosos. Los verdaderos proyectos no se pueden desarrollar casi ninguno en 4 años. Hay que hacerlos en previsión y, por supuesto, los importantes a veces van a caballo de más de una legislatura y a veces con la responsabilidad de más de un partido político. Eso es. O sea que esto es así y no hay que desesperar. Yo creo que las cosas van por buen camino. José Luis. Yo mi minuto lo quiero dedicar al talento zaragozano, aragonés, a raíz del viaje de Natalia Chueca. Me gustaría poner en valor a María Fernández Guajardo, que es una chica, bueno, ya mujer de las Fuentes, que ha sido directiva en grandes empresas tecnológicas. El último puesto es de exdirectora de Gmail en Google, que seguro que ha liderado este viaje y ha conectado a nuestra alcaldesa con la alta dirección de Google, con otras 2 mujeres que están ahí liderando y tal. Puestos de dirección importantes zaragozanas. Y me encantaría que el resultado final sea que tuviéramos nuestro Silicon Ebro, o como le queramos llamar. Sí. Y nada, que seguro que la habremos recordado, pero que está en nuestra cooperativa de taxis celebrando el 75 aniversario. Gente estupenda, gente que ya lo hemos dicho que hace una labor encomiable aquí y que felicidades y seguro que bueno, los tendréis por aquí seguramente en breve. Y que además cuando te dejan por la noche en la puerta de casa, la mayoría se esperan hasta que tú entras y enciendes la luz. Y eso es todo un detalle. Pues son unos auténticos profesionales. Pues sí, por supuesto que sí, conocen la ciudad, conocen absolutamente sus barrios y sí que es cierto que hacen una labor impresionante, ¿no? Yo por mi parte decir que considero que el tranvía, como se decía antes en esta mesa, quiero terminar un poco también con eso, es un medio de movilidad que un día llegó para quedarse, vino de la mano de la izquierda de esta ciudad, como tantas cosas y como tantos procesos de transformación que ha tenido Zaragoza. Evidentemente la izquierda también hemos tenido nuestros momentos más difíciles y en los cuales también hemos tenido fallos, por supuesto que sí, como todos los partidos políticos, pero es indudable la capacidad que hemos tenido, entre ellos Junta Aragonesista, para la transformación de la capital aragonesa. Junta Aragonesista formó parte del gobierno municipal hace ya unos cuantos años y hay cosas que todavía se siguen manteniendo de aquellos entonces, programas de conciliación como Zaragaya. Hay que recordar que todo el césped artificial que se colocó en los campos municipales de fútbol en aquella época fue gracias al impulso político de Junta Aragonesista en el Ayuntamiento de Zaragoza. Se flexibilizó la normativa para la instalación de ascensores para que la señora María, que tenía un cuarto sin ascensor, pues pudiera tener la oportunidad de tenerlo y no subir escaleras con la compra. Y evidentemente también se acabó con se acabó con muchísimas cosas y se impulsaron otras tantas. Me he liado. Me he liado. Claro. Pero bueno, sí que es cierto que en cualquier caso, Junta Aragonesista ha participado de la construcción de esta ciudad y creo que el futuro también nos depara una posibilidad de poder volver a hacer cosas importantes para esta ciudad. Sí, porque entre todos yo creo que lo que vais a conseguir es evitar que precisamente se puedan demonizar determinados barrios y estos barrios pues también se saneen y sean barrios que sean pues bueno, habitables, ¿no? Y en muy buenas condiciones. Miguel, que he hecho ya mi minuto de oro. Te dejo para el final.
Una tertulia una vez más muy interesante. Cuando nos hacen preguntas los televidentes, da gusto poder contestar y valorar y entender que bien la ciudad como la vemos cualquiera de nosotros, que no estamos alejados del mundo. Zaragoza es una ciudad segura, pero tiene riesgos que tenemos que trabajar, y es una ciudad que el transporte es bueno, pero necesitamos mejor transporte. Hay dos ciudades, la ciudad de anuncio, la ciudad de las fotos, la ciudad del florece, la ciudad de las luces y la ciudad de los barrios. La ciudad brilla en el centro, se oscurecen los barrios. Tenemos grandes problemas, transporte y sobre todo un problema que afecta a jóvenes y a mayores, que es la vivienda. Cada día nos encontramos nuevos datos. Vivir en Zaragoza se está convirtiendo en un imposible. No podemos alquilar porque los precios se desbordan. No podemos comprar porque no hay oferta para comprar y los precios son imposibles y no podemos acceder a la financiación. Creemos que tenemos que centrarnos en esos temas de verdad, en que la ciudad no sea más desigual, porque creo que lo está empezando a ser, y eso generará más desigualdad, es más delincuencia, más inseguridad. Y una de las principales fuentes de inseguridad y de desigualdad es no tener acceso a la vivienda. De nada sirve tener una ciudad feliz, una ciudad que brilla, si luego no tienes dónde dormir en esta ciudad. Con la ley de vivienda ya hablaremos. Pues con la ley de vivienda continuará. las cosas podrían cambiar. Continuará, sí, Bueno. sí. Buenas noches a vosotros. Buenas noches, gracias. Muy buenas noches.